Hola amigos, bienvenidos al 18º encuentro del FIAI. Estoy muy feliz de poder participar hoy con ustedes y agradezco enormemente a los amigos del FIAI y particularmente a Edgardo Szczepanik por esta oportunidad. En este caso voy a hablar del síndrome de Vallès y voy a hacer especial énfasis en la prevención de accidente cerebrovascular en pacientes en los cuales la fibrilación auricular todavía no ha sido demostrada. No tengo ningún conflicto de interés para participar de este evento, así que esto está auspiciado por la KEGT Initiative y no he recibido ningún tipo de honorario para el mismo. Me gustaría, antes de empezar, dedicarle esta conferencia al profesor Vallès, quien muy gentilmente me ha permitido meterme en su vida y en sus investigaciones hasta llegar a poder avanzar un síndrome que lleva su propio nombre. Y uno de los lujos que me he podido dar en la vida es escribir este primer libro a dúo, la segunda edición de Clinical Arrhythmology, y anunciarles que para fin de este año saldrá la quinta edición del Clinical Electrocardiography, una nueva edición de un tradicional libro de Vallès, ahora con el input de los doctores Miguel Fiol, Anthony Vallès-Genís y de quien les habla. Pero me gustaría fundamentalmente dedicar esta charla a un colega que para mí no tiene comparación y es alguien que ha dedicado una enorme cantidad de su vida a ayudar a diseminar contenido científico, creando primero el FIAI y luego Cardiolatina. Y me refiero a nuestro amigo y maestro Edgardo Szczepanik, por quien siento mucho cariño y mucho orgullo de poder estar en sus filas. ¿Por qué Vallès merecía ser reconocido con un síndrome que lleve su nombre? Porque no fue un proceso fácil. Vallès es una persona muy humilde y que prefiere dar espacio para que brillen los otros en vez de buscar el brillo por sí mismo. Así que, bueno, algunos de ustedes lo saben, tuve la suerte de contar con la ayuda de los hermanos Brugada y fundamentalmente de Pedro, que me ayudaran a convencer a Vallès de Luna que era no solamente necesario, sino importante, y aparte podía tener un costado de marketing, ya que su nombre es muy fácil de decir en muchos idiomas, y finalmente Vallès aceptó. Pero el desafío de esta charla, aparte de que voy a hacer un repaso general sobre síndrome de Vallès, es contestar a la pregunta que me propone Edgardo. ¿Es hora de anticoagular a pacientes sin fibrilación auricular demostrada? Porque hasta noviembre 2020 la puerta de entrada para decidir la anticoagulación de un paciente es la clara demostración de fibrilación auricular. Quiere decir que entonces la respuesta más sencilla es todavía no. Todavía no podemos darle anticoagulantes a pacientes en las que la FA no haya sido demostrada, pero hay dos grandes estudios en curso. Uno es el Arcadia, que no utiliza el electro como puerta de entrada, sino la dilatación auricular con radiografía, y el Amiable, que está en vías de desarrollo y va a ser coordinado por Manuel Martínez Ellés, uno de los más productivos e inteligentes discípulos del profesor Vallès de Luna, que están en curso para randomizar anticoagulantes, ya sea contra placebo o contra aspirina, en pacientes que tengan o criterios de agrandamiento auricular en el caso de Arcadia, o criterios de bloqueo interauricular avanzado, que va a ser en lo que me voy a basar hoy, en el electrocardiograma. Y entonces les dejo esta pregunta: ¿tiene sentido desafiar el paradigma? Y me refiero al paradigma de que para anticoagular un paciente la FA tiene que ser demostrada. Si yo tengo un paciente con un stroke criptogénico, ya hizo el stroke, está en ritmo sinusal, le hago un Holter de 14 días y no veo nada, le hago un event monitor por otros 14 días y no veo nada, y de repente en el mes 3 tiene 8 o 10 horas de fibrilación auricular. El hecho de que no la vi en el momento del stroke quiere decir que el paciente hacia atrás nunca tuvo fibrilación auricular, por el simple hecho de que no se haya presentado en una guardia, en un consultorio con palpitaciones.
esta pregunta no tiene una solución muy inmediata, pero lo que uno puede hacer es ver, por ejemplo, de dónde sale la racionalidad del estudio Artesia que se está haciendo. Ya tiene 3.500 pacientes enrolados en pacientes con dispositivos implantables en los cuales se encuentra fibrilación auricular entre 6 minutos y 24 horas, y cuál es esa la relación con el desarrollo de stroke. Entonces, yo creo que sí tiene sentido el desafío de este paradigma. Todavía el 35 al 40% de los strokes son criptogénicos. Y esto quiere decir que no tenemos un mecanismo único y sencillo de diagnóstico de fibrilación auricular. Por lo cual, es posible que tal vez la fibrilación auricular sea una manifestación más de la disfunción endotelial y no necesariamente la puerta de entrada. Veamos un poco cómo se fueron gestando las cosas. Muchos de ustedes ya lo saben, en Cardiolatina y en el FIAI, en 2014, junto a Guido Conde de Argentina, avanzamos la idea de que los descubrimientos de Vallès debían llevar su nombre y que la asociación del bloqueo interauricular avanzado con fibrilación auricular constituía un verdadero síndrome, y avanzamos esta idea. Y en este gráfico, que fue representado ya más de 160 veces, Vallès, de mano propia, describe cómo es una onda P normal, como la conducción interatrial sucede fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente por la región interauricular de Bachmann en el techo de las aurículas, el bloqueo interauricular parcial con la onda P mellada o en M, mal llamada P mitrali. Esto se describió hace muchísimos años porque los pacientes con estenosis mitral tenían dilatación auricular y esta onda P mellada, pero ya la hemos demostrado en cientos de otras patologías. Y el bloqueo interauricular avanzado de la cara inferior, aparte de durar la onda P más de 120 milisegundos, tiene un primer componente positivo, que es la despolarización de la aurícula derecha, y luego un componente negativo. Y en este paper inicial pusimos 3 elementos que creíamos fundamental de lo que llamamos el espíritu Vallès. Primero, el mantener el handwriting approach, estas notas que me hacía Anthony en una servilleta para explicarme los diferentes bloqueos asociados al Bachmann. El approach colaborativo, voy a insistir en esto, es integrar a otros a que de alguna manera amplíen y modifiquen el universo que uno es capaz de ver. Aquí los vemos muy jovencitos junto a Ignacio Chávez en México. Y el approach familiar, ¿no? El incorporar a los afectos, a la familia en todo lo que uno hace en ciencia. Y ustedes ven cómo esto se expandió. Voy a poner un par de estas diapositivas donde van a ver, digamos, que el epónimo fue ya internacionalmente aceptado. Y una vez más, este patrón, sé que muchos de ustedes están familiarizados, pero voy a insistir mucho: el bloqueo interauricular avanzado, onda P muy ancha en la cara inferior con un componente inicial positivo y un componente secundario negativo. Y cuando uno llega con un epónimo a circulation, quiere decir que alguna cosa se hizo bien, que alguna cosa aprendió dentro de la comunidad científica. En este caso, junto a Anthony y el Dr. Turner, mostramos un caso paradigmático de bloqueo interauricular y en el mismo paciente el desarrollo de fibrilación auricular posterior. Pero una de las cosas que la gente tal vez no tiene muy presente es que Vallès, para llegar a la descripción electrocardiográfica en superficie, hizo muchísimos estudios que tuvieron que ver con electrofisiología invasiva, la que había en 1985, hace tantos años atrás, 5 años atrás, donde la activación secuencial de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda fue completamente demostrada. Se suman acá, fíjense lo que hace Antonio, va él de primero, pero pone de senior a su fellow, Pedro Iturralde, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Siempre los que trabajan tienen un sitio destacado. Y en estos estudios, Antonio se empieza a dar cuenta de que predominantemente el tema es la fibrilación auricular, aunque hay aleteos atípicos. Este bloqueo induce o facilita el desarrollo de fibrilación auricular. Y siendo todavía más agresivo, propone que tal vez estos pacientes, antes de desarrollar la arritmia, ya tuvieran tratamiento de arritmia. Vamos a ir back and forth varias veces con esto. Después de 10 años, Antonio sigue empujando para imponer el tema. Se suma Anthony Vallès Genís, un cardiólogo clínico e investigador de muchísimos quilates, uno de los que han avanzado el concepto clínico del BNP.
Y como es necesario, surge la competencia, surge grupos que ven en este hallazgo algo muy importante y deciden tomar la posta, y esto es lo que ha hecho el doctor David Spodek en Estados Unidos, fundamentalmente al principio de la década de los 2000. Lamentablemente él tomó una onda P de 110 milisegundos. Cuando fuimos al consenso era necesario tener una medición que se pudiera hacer casi a ojo, y por eso la subimos a 120 milisegundos. Pero el concepto sigue siendo el mismo, y ellos del otro lado del Atlántico también encontraban una asociación muy frecuente de bloqueo interauricular con fibrilación auricular. Pero posiblemente uno de las contribuciones del grupo Spodek más impactantes es la descripción de la altísima frecuencia de este fenómeno en pacientes hospitalizados, y no solamente hospitalizados, sino hospitalizados por stroke. Y surge entonces la posibilidad, y es muy importante para esta charla, de que este bloqueo interauricular no solamente prediga FA, sino también accidente cerebral. Mucho por hacer, este era el principio, y por favor, fíjense este slide, qué curioso. Esto es se publicó en el 2012, el encuentro fue en noviembre del 2011 en Barcelona. Vallés de Luna genera un consenso con muchos colegas a nivel internacional que han contribuido con esto, como puede ser de Brasil, Carlos Pastore y Raimundo Barbosa. El último, aparte, un dedicadísimo miembro del FIAE, y cómo de esta manera Anthony Vallés de Luna podría decir: yo voy a eliminar la competencia y quedarme con la gloria de la definición de este síndrome. Sin embargo, invita a aquel que uno podría considerar su competidor, pero no es más que un colaborador, a ser senior en la publicación que se transformó en Cornerstone y que tiene más de 350 citaciones en los últimos 8 años. Y en este consenso se avanza a la clasificación dual, en parcial y avanzada, y como Antonio insistía en la analogía entre el bloqueo interauricular y el bloqueo AB, en primero, segundo y tercer grado. El bloqueo parcial es la onda P mayor de 120 milisegundos, el avanzado, la onda P mayor de 120 milisegundos con la morfología bifásica en las derivaciones inferiores. El de primer grado es el parcial, el de tercer grado es el avanzado, y el de segundo grado corresponde a este bloqueo interauricular variable, también llamado aberrancia interauricular. Nuestro grupo se profundizó en la idea de que el bloqueo interauricular es un fenómeno progresivo debido a que los mecanismos que activan la fibrosis atrial no son estáticos, sino que son dinámicos con el tiempo. Y fíjense, entre el 2007 al 2011, en solo 4 años se ensancha la onda P, y en solo 2 años más, del 2011 al 2013, aparece el componente negativo. Y cuando llevamos a estos pacientes al laboratorio, encontramos en la región del Bachmann áreas de fibrosis y, por supuesto, el desarrollo de bloqueo de aleteo auricular atípico. Y estas son parte de las contribuciones, como decía, de la electrofisiología moderna a continuar. Pero era necesario ahondar en los patrones de fibrosis, y para eso, aparte de desarrollos cualitativos, tiene o no tiene, fueron necesarios crear softwares de resonancia magnética cardíaca para poder cuantificar y localizar las áreas de fibrosis en el espacio del Bachmann, en la región del Bachmann. Ya hablamos de región en vez de as, porque sabemos que son una serie de fibras en forma de fan que contactan las dos aurículas. Y el grupo comandado por Juan La Calzada en Tenerife avanzó también la idea de que esta deformación auricular puede ser vista como un buen subrogante mediante la aplicación de strain. Entonces, en el primer caso ustedes ven onda P normal con un strain normal, y en el segundo un bloqueazo interauricular súper avanzado con la desformación de la aurícula izquierda. Y son varios ya los
los trabajos que avanza este grupo, mostrando que no solamente predice fibrilación auricular, pero, y de importancia para esta charla, también predice stroke. Y voy a hacer un pantallazo por algunas patologías que están cercanas a nuestra región, como puede ser en el Chagas. Por mucho tiempo supimos que en el Chagas los pacientes tenían mayor incidencia de stroke, pero lo teníamos vinculado al aneurisma apical y al desplazamiento criptogénico de los coágulos que podían formarse en este aneurisma. En este trabajo, ya hace 6 años, donde participaron colegas de Latinoamérica de diferentes regiones, hemos puesto pacientes con Chagas muy avanzado y que ya tienen implantado un cardiodefibrilador y lo utilizamos como un mecanismo para almacenar información y ver. Entonces, en pacientes con bloqueo interauricular avanzado, lo que encontramos es que estos pacientes tenían una muchísima mayor incidencia de fibrilación auricular. Fíjense, tanto la duración de la onda P como la presencia de cualquier tipo de bloqueo interauricular avanzado fue altamente significativo, asociado con el desarrollo de fibrilación auricular. Entonces, para este tema de FA y stroke en Chagas, tener en cuenta entonces el sustrato anatómico y la fibrosis cardíaca localizada en la región del Bachmann es de mucha importancia. En situaciones más internacionalizables, como puede ser la recurrencia de FA luego de una cardioversión farmacológica, tanto el parcial como el avanzado predijeron recurrencia de fibrilación auricular, y esto se ajustaba a cualquier análisis multivariado. Sin embargo, y han salido estudios después contradiciendo esto que hemos encontrado con nuestro grupo, en pacientes con bloqueo interauricular que fueron a cirugía cardíaca, el bloqueo interauricular no ayudó a determinar la presencia de fibrilación auricular postoperatoria, y nuestra interpretación fue que existen trastornos de tipo transitorio que ocurren durante la cirugía que pudieran tener un peso más específico que las alteraciones estructurales que predisponen a fibrilación auricular. Ustedes saben que hace muchos años estudio la relación entre bloqueo interauricular y apnea del sueño, y posiblemente esto haya sido el primero de los estudios que me acercó al profesor Valles de Luna, donde inicialmente demostrábamos que en pacientes con apnea moderada severa la incidencia de bloqueo interauricular era de 1 en 3, mientras que en los pacientes controles no lo encontrábamos. Pero a los años nos dimos cuenta también que este bloqueo interauricular, y que en líneas generales la morfología de la aurícula, podría mejorar si uno trata a los pacientes por su apnea del sueño, y lo que encontramos es una drástica reducción de la duración de la onda P cuando estos pacientes eran sometidos a CPAP con alta adherencia. Cabe decir que esto también sucede, por ejemplo, en insuficiencias cardíacas adecuadamente tratadas con resincronización y medicación. Lo que uno no está totalmente seguro es que esto haga desaparecer la fibrilación auricular, porque el tejido muerto queda, y el tejido muerto es, por más que la onda P y la dinámica de la aurícula mejore, sigue siendo parte del sustrato para el desarrollo de FA. Este paper ya lleva 7 años y nos fue muy bien con este paper, que es demostrar que en pacientes que van a ablación de la fibrilación auricular, cuando están en ritmo sinusal, si tienen bloqueo interauricular avanzado, esto predice el desarrollo de fibrilación auricular, y que es independiente, insisto, independiente de la reconexión de las venas pulmonares, indicando que en la génesis de la fibrilación auricular, que nuestros colegas invasivos ablacionan con tanto ímpetu y énfasis, es posible que no solamente juegue el rol del automatismo de las venas pulmonares, sino también la desincronía interatrial que produce el bloqueo interauricular. Y esto nos llevó al grupo canadiense y español a revisar lo mismo en pacientes con aleteo auricular, y que encontramos que festejamos la ablación exitosa de un aleteo auricular, pero los pacientes que quedan con bloqueo interauricular avanzado tienen un riesgo muchísimo más alto de presentar fibrilación auricular en los primeros 2 años. Así que mucho cuidado con sacarle la anticoagulación a los pacientes luego de un aleteo
una ablación de un aleteo auricular exitoso. Y esta es nuestra primera experiencia más limitada en pacientes con insuficiencia cardíaca y resincronizadores, demostrando que tanto la duración de la onda P como el interauricular avanzado predijeron el desarrollo de fibrilación auricular, y esto resistió cualquier tipo de análisis multivariado. Y es el grupo de Vallès-Genís quien expande esta experiencia ya a más de 500 pacientes y encuentran no solamente que el bloqueo interauricular avanzado en pacientes con insuficiencia cardíaca predice FA, sino que predice stroke. Y entonces esto contribuye a que entendamos que en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que corresponden a un altísimo porcentaje de pacientes, la presencia de bloqueo interauricular avanzado, por lo menos en noviembre de 2020, nos obliga a un monitoreo constante para descubrir cuándo se produce la fibrilación auricular y anticoagular de manera inmediata. Y por suerte, como decíamos, grupos independientes se subieron a esta avalancha de información, y el ARIC, casi en 15.000 pacientes, demostró que la incidencia en la población general de bloqueo interauricular avanzado fue de 2.7, y lo más importante, permítanme mostrarles, es que la presencia de bloqueo interauricular avanzado predijo fibrilación auricular en la población general. 3 veces más de fibrilación auricular si usted tiene un bloqueo interauricular avanzado, tenga o no patología de base. Nuestro queridísimo Manolo Martínez-Sellés publicó este estudio que también se considera cornerstone para pacientes añosos, en este caso centenarios, mostrando la relación entre bloqueo interauricular y desarrollo de fibrilación. Este caso lo traigo porque es muy bonito, paciente que fue a una ablación de FA, que en ritmo sinusal tiene bloqueo interauricular avanzado, y me lo presentan porque en la segunda ablación se produjeron lesiones en el seno coronario que llevaron a una completa disociación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y fíjense lo que pasa en el ritmo sinusal. El componente negativo de retroactivación auricular izquierda desaparece, claro, porque le hemos sacado la aurícula izquierda, esta hermosa onda P. Por supuesto, esto no es para festejar, porque la aurícula izquierda desconectada es una bolsa de coágulos. Estos pacientes tienen que ir a anticoagulación muy extensiva. Algunos de los resúmenes que hemos hecho, en este caso con el grupo argentino, que a posteriori de este estudio sacó uno más actualizado en el 2019, para mostrar entonces la presencia de como bloqueo interauricular en pacientes con enfermedad coronaria difusa. Esto ya fue demostrado ahora en infartos sin elevación del ST, con elevación del ST. La presencia de bloqueo interauricular avanzado predice FA al año en un altísimo porcentaje. Otros colegas usando el epónimo Vallès Syndrome, lo cual muy felices. Y quiero llegar a esta parte de la charla para mostrarles cómo se entronca el concepto de síndrome de Vallès o de disincronía interauricular en lo que ahora llamamos falla auricular. Esto se publicó en JACC a principio de este año, y todos estamos muy acostumbrados a hablar de falla ventricular, de insuficiencia ventricular, como manifestación de insuficiencia cardíaca. Y eso deja a el rol de la aurícula afuera de la génesis de insuficiencia cardíaca. Entonces hay muchísimo overlap entre, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, pero deterioro de la dinámica y de la función auricular. Entonces los invito a leer este paper, es open access, se baja gratis desde el sitio del JACC, y hemos definido a la falla auricular como cualquier disfunción auricular, anatómica, mecánica, eléctrica, que es lo que estamos discutiendo hoy, o riológica, incluida la homeostasis sanguínea, que cause falla de la performance cardíaca, síntomas y deterioro de la calidad o de la cantidad de vida en ausencia de alteración ventricular o alteración valvular. Para avanzar este concepto junto a un joven que realmente es de un brillo personal increíble,
y me refiero a Felipe Bisbal, que fue supervisado por Anthony Vallejenis. Convocamos nosotros tres, digo, a dos muchachitos que están recién empezando, pero que creo que prometen mucho, y me refiero a los profesores Vallés de Luna y al profesor Brownwald, que supervisaron la incorporación de lo que sea posiblemente el último en ser presentado de los síndromes cardiovasculares, que desde mi óptica cambian la terminología y el entendimiento de cómo funciona el corazón cuando está fallando. En este trabajo insistimos en separar lo que son las manifestaciones de los mecanismos de las causas de la falla auricular. Entonces hablamos de la desincronía interatrial, hablamos de la alteración del ritmo producto de la extensiva fibrosis auricular, del rol que cumple esta fibrosis y cómo esto va llevando a la deformación esférica y a la dilatación auricular. Y esto entonces produce desincronía eléctrica, fallo del aspecto contráctil, fallo o disminución de la capacidad del reservorio y fundamentalmente algo a lo que no siempre prestamos atención, alteraciones en la función de conducto. Cuando se suma fibrilación auricular, el incremento de la cascada trombogénica y el deterioro de la performance del ventrículo izquierdo con la consecuente hipertensión pulmonar. Y esto hace pivotear a los grandes síndromes o los grandes síntomas cardiovasculares, el accidente cerebrovascular, la isquemia, la insuficiencia cardíaca, las palpitaciones, el SINCO. Y de este paper quiero destacar esta figura porque tiene que ver fundamentalmente con lo que estamos hablando hoy, que es cómo se llega entonces a la relación entre falla auricular y stroke. Y se llega por los mecanismos que les mencioné. Dilatación auricular y deformación esférica que contribuye al incremento del éxtasis sanguíneo. Disminución de la función del reservorio y de contractilidad que lleva a un incremento del éxtasis sanguíneo. Reemplazo del tejido miocítico normal por fibrosis, que es un potente colaborador de la disfunción endotelial, y las alteraciones del ritmo producto de la desincronía que contribuyen al incremento de la estasis, al desarrollo de disfunción endotelial y al aumento de la cascada trombogénica. Y ahí ustedes tienen el cóctel perfecto para el desarrollo de accidente cerebrovascular y stroke. Esto en español se baja gratis también en la revista Neurología, con un grupo comandado por el doctor Arauz en México. Lo hemos demostrado porque en pacientes con el famoso ISUS o el infarto cerebral embólico de origen no determinado, la presencia de bloqueo interauricular avanzado predice el desarrollo de un nuevo stroke. Y esto es en ausencia de FA demostrada. Nos vamos acercando cada vez más a la hipótesis de que posiblemente tengamos que anticoagular pacientes en los cuales la FA todavía no se pudo evidenciar. Insistimos con Thomas Lindow de Suecia. Fíjense qué lindo. Dedico este electrocardiograma a un colega del FIAI de Argentina, de Mendoza, el querido Juan Sardo, que no descansa en encontrar casos de bloqueo auricular atípico. No me voy a meter hoy en esta temática para mostrarle una vez más a Juan que el bloqueo interauricular atípico, fíjense, tiene positiva, negativa en 3 GABF, pero trifásica en D2, positivo, negativo, positivo. ¿Okay? Bloqueo interauricular atípico, este electrohallado de un paciente de 79 años que se presentaba con una hemiparesia derecha y que en las tiras de monitoreo tenemos la suerte de encontrar la fibrilación auricular y poder empezar la anticoagulación. Para Juan, que amplifiqué acá en la onda PND2 para que veas tu bloqueo interauricular atípico. Juan es coautor de uno de los 2 papers donde describimos los bloqueos interauriculares atípicos en detenimiento, pero quería mostrarles entonces cómo esto también se asocia con FA y stroke. Y acá, una vez más, en todas las revistas que se les ocurra durante los últimos 10 años, publicaciones sobre este tema, el patrón para que no se le olvide a nadie, una vez más. En la revista española de cardiología, junto a Anthony Hijo, volvimos a mostrar el patrón para ayudar a la gente en su rápido reconocimiento.
Fíjense en este trabajo de nuestro grupo para mostrar que los pacientes con arteriopatía periférica, en este caso carótidas con enfermedad coronaria, el análisis multivariado muestra que tanto parcial o avanzado 2.5 veces más predictores de fibrilación auricular a un año. Entonces, ustedes tienen enfermedad coronaria, tienen enfermedad carotidia, no han demostrado FA, búsquenla. Después podremos discutir otro día qué métodos podemos utilizar, pero búsquenla porque la van a encontrar. Esto es del grupo español de la Fundación Jiménez Díaz, mi querido José Manuel Rubio y Jerónimo, que demostraron que en pacientes con marcapasos, si uno utiliza un surrogante que se llama atrial hydrate episodes, mayores de 225 latidos por minuto por más de 5 minutos, correlación con FA casi del 100%, en pacientes con bloqueo interauricular, casi 3 veces más desarrollo de fibrilación auricular en los primeros 2 años. Esto es un metaanálisis hecho por un grupo que se llama IHIS, el International Health Informatics Study, que hemos creado junto a Gary Tse en Hong Kong, para una serie de mentores, como pueden ser el mismo Gary o colegas de Grecia. Ayudamos a jóvenes a desarrollar y a aprender el manejo de cómo se hacen los metaanálisis. Y en este caso utilizamos entonces la oportunidad de cruzar diferentes estudios para demostrar el valor predictivo del bloqueo interauricular para el desarrollo de FA. Muy feliz de haber trabajado con el grupo de Turquía, liderado en este caso por Göksel Senior, que es el coordinador de la International Society of Electrocardiology Young Community, en este caso demostrando la presencia de bloqueo interauricular en pacientes con infarto y elevación del ST, predictor de fibrilación auricular al año. Este es un grupo muy activo y llego entonces a uno de los 6 o 7 trabajos que hemos publicado junto al grupo español, en este caso liderado por Manolo, sobre la cuestión de si debemos o no tener que anticoagular a pacientes con alto riesgo de sufrir fibrilación auricular, pero en quienes no se ha demostrado. Entonces, en este gráfico ideado por Vallés, la activación anormal de la aurícula izquierda, lo que llamamos ahora de sincronía interatrial, aumenta la presión auricular, dilatando la aurícula izquierda y al mismo tiempo favoreciendo el éxtasis por esa deformación esférica y daño endotelial progresivo que llevan a fibrosis de la aurícula izquierda y a la activación de la cascada trombogénica. Ya son más de 4 años que hemos puesto muchos de estos trabajos, en este caso Anthony liderando. El electrocardiograma de superficie puede guiar el tratamiento para la prevención de stroke. Entonces acá avanzamos la hipótesis y siempre presionado, Antonio, por mi insistencia de que hasta que tanto y en cuanto no haya estudios randomizados a anticoagulación versus antiagregación o placebo en pacientes sin FA demostrada, es prematuro decir que sí los debemos anticoagular, pero estamos yendo hacia ahí. Otra vez, comandados por Göksel, el valor del bloqueo interauricular, esta vuelta para predecir la isquemia silente, las lesiones cerebrales por isquemia silente. Otra vez, casi 6 puntos o probabilidades mayores de desarrollar isquemia silente si uno tiene bloqueo interauricular. Y esto fue lo que hace ya casi 6 o 7 años nos llevó, junto con Manolo, con Roberto, que es nuestro estadistógrafo de cabecera, a avanzar la idea, necesitamos un registro, porque sin un registro no vamos a conseguir que la industria quiera expandir su mercado a pacientes sin fibrilación auricular. Y entonces en mayores de 70 años, patología estructural y sin FA clínica, inicialmente los íbamos a seguir por 3 años, a los 18 meses en 626 pacientes con electrocardiogramas válidos, el bloqueo interauricular en estos pacientes con un grado de deterioro de la función cardíaca tuvieron mayor FA, mayor stroke y mayor FA y stroke. Esta es la base, esto se publicó este año obviamente, y esta es la base del estudio Amiable que va a randomizar pacientes sin FA.
termino con un poquito de autobombo, como decimos en Argentina, con este libro que me encantó escribir junto a todos los queridos coautores, muchos de ustedes miembros del FIAI, y que tuve el placer de que el profesor Braunwald escriba el prefacio diciendo: este libro seguramente estimulará el interés en lo que ha sido una esquina despreciada de la cardiología. Como consecuencia del trabajo increíble de Vallés, Baranchuk y los colaboradores han contribuido con este libro a que el bloqueo interauricular ya no sea una cosa de chicos. Entonces, quiero agradecerle una vez más al FIAI, en particular a nuestro maestro Edgardo Schapachnik, por no bajar los brazos, por en tiempos difíciles que son la pandemia y el COVID-19, seguir uniendo a gente no solamente del continente, sino de diferentes partes del mundo para aprender juntos, para desarrollar ciencia. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención.